El peritoneo es una membrana serosa. Como ya lo hemos visto, hasta ahorita son tres membranas serosas, lo que viene siendo la pleura, el pericardio y en este caso el peritoneo. Entonces, estas membranas se van a dividir en varias capas. En este caso, el peritoneo está dividido en dos, la capa parietal y la capa visceral. Las tres membranas serosas pues se parecen mucho, ya que forman una bicapa que continúa una con otra, como en este caso la parietal y la visceral. Entonces esta membrana serosa es la que se encarga de envolver las estructuras que se encuentran adentro del abdomen. El peritoneo está conformado por dos hojas. Hablamos primero de una hoja parietal. Aquí pareció a la pleura y el pericardio, es decir, parietal significa en anatomía que vacía las paredes. Esta parte del peritoneo rodea o tapiza toda la pared abdominal, mientras que esa membrana, en vez de recubrir toda esa pared y a ponerse encima, y ahora recubre las vísceras, es decir, que se convierte en peritoneo visceral. Y los órganos que recubre cuentan con la misma vascularización sanguínea y linfática y la misma inervación visceral. Es insensible al tacto, el calor, el frío y la laceración, y es estimulado principalmente por estiramiento e irritación química. El dolor del peritoneo visceral se localiza mal y es referido a los dermatomas de los ganglios sensitivos de los nervios espinales, que aportan las fibras sensitivas, especialmente las porciones de la línea media de dichos dermatomas. Por ello, el dolor de las estructuras derivadas del intestino anterior suele notarse en la región epigástrica, el de las procedentes del intestino medio, en la región umbilical y el de las derivadas del intestino posterior en la región púbica. Bueno, pues aquí la que estamos viendo como azul viene siendo lo que es la capa parietal, mientras que la amarilla va a ser la capa visceral. Bueno, esta es una vista lateral. Vemos que la capa parietal, pues está aquí como ahorita lo mencioné. Este, Inferiormente tiene un límite envolviendo las estructuras pélvicas, pero solamente por encima de ellas. Por eso las estructuras pélvicas no son consideradas partes del peritoneo, porque quedan excluidas por ellas. Y luego aquí se empieza a pegar a la pared abdominal posterior. Y cuando se va a replegar en esta parte, se va a convertir en peritoneo visceral. Existen distintas capas para llegar al peritoneo. Debajo, bueno, primero tenemos la piel. Debajo de la piel vamos a tener el tejido celular subcutáneo. Después vamos a tener algunos músculos, como es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Después de vamos a tener la fascia transversalis. También vamos a encontrar después de el tejido conectivo extraperitoneal, y después de esta ahora sí vamos a encontrar el peritoneo parietal. Bueno, en esta vista superior corresponde a la cavidad abdominal o la gran cavidad peritoneal. En esta va a ser el de una mujer y en esta el de un hombre. En esta es de la mujer, pues porque aquí encontramos los ovarios, el útero. En las mujeres la cavidad abdominal no es cerrada porque a través de las trompas de falopio llega al útero y a la vagina y así se puede comunicar al exterior. En los hombres es totalmente cerrada en la cavidad abdominal porque no hay comunicación con el exterior. Ahora vamos a ver los compartimentos de la gran cavidad peritoneal. Todo esto que marcamos en negro es la parietal, la capa parietal, que está adosado a la pared abdominal. Significa que todo lo que esté dentro de este peritoneo es llamada cavidad peritoneal. Dentro de esa cavidad abdominal existen otras más pequeñas, que la vamos a llamar trascavidad de los epiplones, que va a ser esta que está aquí en morado.
también llamada bolsa omental o bolsa de los epiplones. Esta cavidad es bastante importante, de hecho es una división de la gran cavidad abdominal y por eso a veces la llaman incluso cavidad peritoneal menor. Y por último, hay un espacio que queda por detrás de este peritoneo parietal, es decir, queda entre el peritoneo parietal y luego la musculatura. Entonces este espacio que me queda por detrás de este peritoneo parietal es el famoso retroperitoneo, que es esta parte de aquí. Nada más que ahorita nos vamos a centrar más en el peritoneo. Bueno, entonces aquí vemos lo que viene siendo la trascavidad de los epiplones, el retroperitoneo y la cavidad peritoneal. Que a su vez va a haber unas subdivisiones. Bueno, ¿qué estructuras las subdividen? La que se está señalando aquí va a ser el mesocolon transverso, que es un repliegue del peritoneo visceral. Esta estructura, junto con el colon transverso, que está aquí, junto con otras estructuras del peritoneo llamadas epiplón mayor u aumento mayor, estas tres estructuras me subdividen a la cavidad peritoneal en un espacio que está por encima de ellas, llamado compartimento o espacio supramesocólico, por encima del mesocolon y del colon. Es un espacio anterosuperior, mientras que todo el espacio que me queda debajo de esta estructura divisoria es la cavidad o el espacio inframesocólico, que sería más postero-inferior. Aquí tenemos el supramesocólico y el espacio inframesocólico. El espacio supramesocólico estará conformado por los espacios frénicos o el diafragma. Entonces tendríamos el espacio sufrénico derecho e izquierdo. El espacio sufrénico derecho estará limitado posteriormente por el ligamento coronario, superiormente por el diafragma. Anteriormente encontramos la pared abdominal anterior, el diafragma como límite lateral derecho, mientras que el límite lateral izquierdo es del ligamento falciforme del hígado, mientras que el izquierdo, el límite lateral derecho, es el ligamento falciforme. El límite superior sigue siendo el diafragma, el posterior la parte final del ligamento coronario, ya cuando se convierte en ligamento triangular izquierdo. El límite anterior es la misma pared abdominal anterior. También existe un espacio infrahepático, estaría del lado derecho y es conocido como bolsa hepatorrenal. Su límite anterior va a ser la cara visceral del lóbulo derecho del hígado, el límite posterior es del riñón derecho, su límite lateral izquierdo va a ser la entrada a la trascavidad de los epiplones, que es el famoso hiato de Winslow, que ahorita lo vamos a ver. El espacio inframesocólico, este espacio es cruzado oblicuamente por la raíz o el propio mesenterio. Entonces se subdividiría en dos espacios. Uno que sería superior y derecho, que es el espacio mesentérico-cólico, que está entre el mesenterio y el colon, y el espacio mesentérico-cólico izquierdo. Este es importante porque tiene comunicación casi directa con la cavidad pélvica. Entonces cualquier líquido va a terminar llegando hacia la cavidad pélvica. Además de estos espacios mesentérico-cólicos, también tendríamos los espacios parietocólicos. Parieto de pared, de colon. Entonces este sería el espacio que también lo llaman corredera parietocólica derecha y el espacio de corredera parietocólica izquierda, que aquí no lo marca. Bueno, ahora vamos a ver algunos pliegues y fosas, perdón. Existen repliegues o fosas peritoneales que vamos a ver algunas. Por ejemplo, el pliegue paraduodenal está formado por la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda, que es una rama de la arteria mesentérica inferior. Luego, el pliegue duodenal superior, que es originado por la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. Tenemos el pliegue duodenal inferior,
que viene de la tercera porción del duodeno hacia ese pliegue paraduodenal. Esto deja una gran fosa llamada paraduodenal. Estos son importantes porque es donde se puede acumular líquido. Esta fosa deja también la entrada que está hacia arriba por detrás del pliegue duodenal superior, que sería la fosita duodenal superior. Esta fosa también la llaman receso. De igual manera quedaría uno inferior, que es la fosita o receso duodenal inferior. También encontramos la fosa llamada mesentérico parietal. Aquí está la mesentérico parietal. En relación con el ilion y el ciego, vamos a tener otras fositas y un pliegue. El pliegue iliocecal, que es un pliegue que conecta la parte final del ilion con la base del apéndice. Hacia la parte superior encontramos una fosa o receso, que es la fosita o receso iliocecal superior. En la parte inferior del pliegue iliocecal se forma una fosa, que sería la fosita iliocecal inferior. Si nos vamos en relación al ciego, tendríamos los pliegues cecales. Se formaría una gran fosa detrás del ciego, que se llamaría la fosita retrocecal. Con relación al colon sigmoide, encontramos una gran fosa, que es la fosita intersigmoidea, que es importante porque ahí discurre el uréter del lado izquierdo y por ahí es donde encontramos la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Desde una vista superior, el fondo de saco vesicorrectal, que se llama fondo de saco porque es un repliegue de peritoneo que tiene un borde libre, las fosas pararectales y a los lados de la vejiga los canales laterovesiculares. Desde una vista lateral, en la mujer existe el fondo de saco rectouterino, fondo de saco de Douglas. A los lados de la fosa pararectales y entre la vejiga y el útero, que es el fondo del saco vesicouterino. Los repliegues peritoneales son todas aquellas estructuras que son la prolongación del peritoneo parietal, en la que se puede hacer visceral cuando forma estos repliegues. Son para agarrar y fijar las estructuras. Existen 3 tipos de repliegues peritoneales. Pueden ser ligamentos, mesos o epiplones, que también pueden ser llamados omentos. Cuando el repliegue se llama ligamento, quiere decir que estas estructuras se pueden unir entre órganos, pero que no tienen estructuras vasculares importantes, solamente son estructuras de sostén, o cuando son elevaciones del peritoneo que no tienen una función de sostener, sino simplemente que cuando el peritoneo parietal se sobrepone sobre algunas estructuras, hace elevaciones y esas elevaciones reciben el nombre de pliegues o ligamentos. Existen muchos ligamentos dentro del abdomen. La pared anterior del abdomen por el ligamento falciforme. Une el hígado a la pared anterior. Dentro contiene su borde libre el famoso ligamento redondo del hígado. Forma una hoja derecha o izquierda. También tenemos el ligamento umbilical medio. Este pliegue es cuando el peritoneo parietal se pone encima del conducto fibroso uraco. Este uraco fue un conducto embrionario que conectó a la vejiga con el ombligo. También tenemos los ligamentos umbilicales internos o medial, cuando el peritoneo posa por encima de la arteria umbilical obliterada. También tenemos los ligamentos umbilicales externos o laterales. Entre estos ligamentos vamos a encontrar algunas fosas. Entre el ligamento umbilical y medial, las fosas inguinales internas van a originar la fosa supravesical. Entre el ligamento umbilical interno y el ligamento umbilical externo, las fosas inguinales medias. Las fosas que están en laterales al ligamento umbilical lateral van a ser las fosas inguinales laterales. Después vamos a tener los epiplones, que son las estructuras del peritoneo visceral que unirán víscera con víscera. Se va a dividir en 2, el omento
mayor y el aumento menor. El aumento mayor es también considerado delantal de los epiplones. Está formado por 4 hojas y este va a tener inserciones a nivel del colon transverso, del colon ascendente. Es un pliegue peritoneal grande de 4 capas que cuelga como un delantal desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno. Tras descender, se pliega hacia atrás y se une a la cara anterior del colon transverso y a su mesenterio. Una hoja anterior y una posterior. Una hoja anterior que llega a toda la curvatura mayor del estómago y una hoja posterior que tiene inserción directa con el colon transverso. Sin embargo, estas dos hojas están formadas por otras 2 láminas anterior y posterior. Hay un espacio entre las 2 hojas que queda entre las 2 hojas medias y ese espacio es la parte más inferior de la cavidad de los epiplones, que es esta parte aquí. Estas dos vienen siendo las hojas, la anterior y la posterior. Después tenemos el epiplón menor o también llamado aumento menor. Es un pliegue peritoneal mucho más pequeño de 2 capas que conecta la curvatura menor del estómago y la porción proximal del duodeno con el hígado. También conecta el estómago y una tríada de estructuras que discurren el duodeno y el hígado en el borde libre del aumento menor. El hígado va a estar conectado con la pared anterior del abdomen por el ligamento falciforme. El estómago por el ligamento hepatogástrico, la porción membranosa del aumento menor. El duodeno por el ligamento hepatoduodenal, el borde libre engrosado del aumento menor, que contiene la tríada portal, la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Los ligamentos hepatogástricos y colédoco. Muy bien, ándale. Los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal son partes continuas del aumento menor. Únicamente se individualizan con fines descriptivos. El estómago está conectado con la cara inferior del diafragma por el ligamento gastrofrénico. El vaso por el ligamento gastroesplénico que se refleja en el hilio del vaso. El colon transverso por el ligamento gastrocólico, la porción en delantal del aumento mayor que desciende desde la curvatura mayor del estómago, cambia de sentido y luego asciende hasta el colon transverso. Todas estas estructuras presentan una inserción continua a lo largo de la curvatura mayor del estómago y forman parte del aumento mayor. Se individualizan solo a efectos descriptivos, aunque los órganos intraperitoneales están cubiertos casi completamente por peritoneo visceral. Cada órgano debe tener un área que no esté cubierta para permitir la entrada y salida de las estructuras vasculonerviosas. Estas se denominan áreas desnudas y se forman en relación con las inserciones de las estructuras peritoneales a los órganos, como los mesenterios, omentos y ligamentos que transportan las estructuras vasculonerviosas. Un pliegue peritoneal es una reflexión del peritoneo que se eleva desde la pared corporal por la presencia de los vasos sanguíneos, conductos y vasos fetales obliteriados subyacentes. Los pliegues umbilicales de la cara interna de la pared anterolateral del abdomen. Algunos pliegues peritoneales contienen vasos sanguíneos y sangran si se cortan, como los pliegues umbilicales laterales que contienen las arterias epigástricas inferiores. Después vamos a tener los mesos, que los mesos unen la pared abdominal posterior con un órgano, pero es vascular, o sea, quiere decir que tiene estructuras vasculares importantes, sostienen partes del tubo digestivo. El meso significa medio. El mesenterio que se encarga de unir la pared abdominal posterior con la mayor parte del intestino delgado. La raíz mide 15 centímetros de largo. Su borde visceral será el borde que se une al intestino desde el yeyuno hasta el ilion. Mide de 5 a 6 metros. El ancho puede llegar a medir hasta 20 centímetros. Está conformado por 2 hojas que contiene vasos mesentéricos superiores que irrigan al yeyuno. Después tenemos al mesocolon transverso, que va a sostener al colon transverso, formado por 2 hojas, una hoja superior que cubre al páncreas y una hoja inferior
que está unido al peritoneo parietal, que va a recubrir al duodeno. El mesoapéndice tiene un margen libre que lleva los vasos sanguíneos representados por la arteria pendicular, rama de la arteria ileocólica, y drena su sangre a través de la vena ileocólica tributaria de la mesentérica superior. También vamos a tener el mesocolon sigmoide o ileo pélvico. Se extiende desde el colon sigmoide hasta la pared abdominopelviana posterior. Este aloja las arterias sigmoideas, vasos linfáticos y el segmento terminal de la arteria mesentérica inferior. Vamos a tener lo que viene siendo la bolsa omental. Ahorita decíamos que también es llamada trascavidal de los epiplones y es la región que está en morado. La bolsa omental es una amplia cavidad situada posteriormente al estómago, al aumento menor y a las estructuras adyacentes. Presenta un receso superior que está limitado superiormente por el diafragma y las hojas posteriores del ligamento coronario del hígado, y un receso inferior. Entre la porción superior de las hojas del aumento mayor, la bolsa omental permite el movimiento libre del estómago sobre las estructuras posteriores e inferiores a él, dado que las paredes anterior y posterior de esta bolsa se deslizan suavemente una sobre otra. La mayor parte del receso inferior de la bolsa omental es un espacio potencial cerrado a partir de la parte principal de la bolsa omental posterior al estómago, tras la adhesión de las hojas anterior y posterior del aumento mayor. La bolsa omental comunica con el saco mayor a través del foramen omental, una abertura situada posterior al borde libre del aumento menor. El orificio omental puede localizarse deslizando un dedo sobre la vesícula biliar hasta el borde libre del aumento menor. Normalmente por el foramen caben 2 dedos. Los límites del foramen omental son: anteriormente el ligamento hepatoduodenal, borde libre del aumento menor, que contiene la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Posteriormente, la vena cava inferior y una banda muscular, el pilar derecho del diafragma, cubiertos anteriormente por peritoneo parietal, son retroperitoneales. Superiormente, el hígado, cubierto por peritoneo visceral. Inferiormente, la porción superior o primera del duodeno. Después vamos a tener el hiato de Winslow, que pues hiato significa cavidad o abertura. También es conocido como foramen omental o foramen epiploico. Es un orificio entre el epiplón mayor y el epiplón menor, a través de la cual se pueden tener acceso a la bolsa omental, que se encuentra en la parte posterior y es denominada trascavidad de los epiplones, la cual es solo una cavidad virtual, ya que no es un hueco, sino una especie de bolsa contenedora del estómago y el hígado. Vamos a tener varios límites, como por ejemplo el límite anterior va a ser el epiplón menor o pedículo hepático, que es este de aquí. El límite posterior va a ser la vena cava inferior, que es esta que está aquí. El límite inferior va a ser el duodeno, que es esta parte. Y como límite superior vamos a tener el lóbulo caudado del hígado, que acá se ve mejor. Y aquí se puede ver mejor el hiato de Winslow. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Bueno, primero vamos a ver la peritonitis y ascitis. Debido a que el peritoneo está muy enervado, los pacientes sometidos a cirugía abdominal sufren más dolor tras las incisiones grandes, invasivas y abiertas del peritoneo, que con pequeñas incisiones, que como son las laparoscópicas o intervenciones vaginales. La cubierta del peritoneo, a la que a menudo se conoce clínicamente como serosa, hace que las anastomosis terminales herméticas de los órganos intraperitoneales, como el intestino delgado, sean relativamente fáciles de conseguir. Resulta más difícil conseguir anastomosis herméticas de estructuras extraperitoneales que poseen una capa adventicia externa, como el esófago torácico, perdón. Bueno, la peritonitis y la ascitis, en caso de contaminación bacteriana durante una laparotomía,
o cuando se produce una penetración o una rotura traumática del intestino como consecuencia de una infección o una inflamación, en la cavidad abdominal entran gas, materia fecal y bacterias. El resultado de una infección e inflamación del peritoneo, denominada peritonitis, se produce la exudación del suero, fibrina, células y pus dentro de la cavidad de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Debido a la gran extensión de las superficies peritoneales y a la rápida absorción de sustancias, como toxinas bacterianas, desde la cavidad peritoneal, cuando la peritonitis se vuelve generalizada, dispersa por la cavidad peritoneal, el cuadro es peligroso y puede ser mortal. Además del intenso dolor abdominal, se acompaña de dolor, náuseas, vómitos o ambos, fiebre y estreñimiento. También se produce una peritonitis generalizada cuando una úlcera perfora la pared del estómago o del duodeno, virtiendo el contenido ácido dentro de la cavidad peritoneal. El líquido excesivo en la cavidad peritoneal se denomina líquido ascítico. El cuadro clínico en que el sujeto presenta líquido ascítico se conoce como ascitis. La ascitis también puede aparecer a consecuencia de agresiones mecánicas que también puede provocar hemorragias internas o junto a otros procesos patológicos como la hipertensión portal o congestión venosa, la diseminación metastásica de células cancerosas en las vísceras abdominales cuando no se producen proteínas plasmáticas, alterando las gradientes de concentración y produciendo paradójicamente un abdomen abultado. En todas estas situaciones, la cavidad peritoneal puede distenderse con varios litros de líquido con carácter patológico que interfieren con los movimientos de las vísceras. Los movimientos respiratorios suelen acompañarse de movimientos rítmicos de la pared anterolateral del abdomen. Cuando el abdomen se retrae durante la expansión del tórax y existe rigidez muscular, puede haber peritonitis o neumonitis, inflamación de los pulmones. Como el intenso dolor de la peritonitis empeora con el movimiento, las personas que lo sufren suelen tumbarse con las rodillas flexionadas para relajar los músculos abdominales anterolaterales. También respiran superficialmente y por tanto muy rápido, disminuyendo así la presión intraabdominal y el dolor. Después tenemos las adherencias peritoneales y adesiotomía. Si se daña el peritoneo, debido, por ejemplo, a una herida punzante, o se infecta las superficies peritoneales, se inflaman y se vuelven pegajosas por la fibrina. Cuando tiene lugar la cicatrización, la fibrina puede ser reemplazada por tejido fibroso, formando inserciones anómalas entre el peritoneo visceral de vísceras adyacentes, o entre el peritoneo visceral de un órgano y el peritoneo parietal de la pared abdominal adyacente. También pueden formarse adherencias, tejido cicatricial, después de una intervención quirúrgica abdominal debido a la rotura del apéndice, que interfieren con el movimiento normal de las vísceras. Estas bridas pueden provocar dolor crónico o complicaciones graves, como una obstrucción intestinal, cuando el intestino se enrosca alrededor de una adherencia. Se denomina adesiotomía a la separación quirúrgica de las adherencias. Es frecuente encontrar adherencias durante la disección de cadáveres, la adherencia entre el vaso y el diafragma. La paracentesis abdominal. El tratamiento de la peritonitis generalizada incluye la extracción de líquido ascítico y en caso de infección la administración de antibióticos en dosis elevadas. En ocasiones puede ser necesario extraer acumulaciones más localizadas de líquido para su análisis. Se denomina paracentesis a la punción quirúrgica de la cavidad peritoneal para aspirar o drenar este líquido. Tras inyectar un anestésico local, se inserta una aguja y una cánula en esta cavidad a través de la pared anterolateral del abdomen, atravesando la línea alba. Por ejemplo, la aguja se inserta superior a la vejiga urinaria vacía y en una situación que evita la arteria epigástrica inferior. La inyección intraperitoneal y diálisis peritoneal. El peritoneo es una membrana semipermeable con una amplia superficie
gran parte de la cual, sobre todo las porciones subdiafragmáticas, se encuentran sobre lechos capilares, sanguíneos y linfáticos. En consecuencia, el líquido que se inyecta en la cavidad peritoneal se absorbe rápidamente. Por este motivo pueden inyectarse anestésicos como soluciones de barbitúricos en la cavidad peritoneal mediante una inyección intraperitoneal. En la insuficiencia renal se acumulan productos de desecho como la urea en la sangre y los tejidos que acaban por alcanzar unas concentraciones mortales. Puede llevarse a cabo una diálisis peritoneal en la cual se eliminan del sistema sustancias solubles y el exceso de agua por transferencia a través del peritoneo, utilizando una solución estéril diluida que se introduce en un lado de la cavidad peritoneal y a continuación se drena por el otro lado. Los solutos que pueden difundir y el agua que se transfiere desde la sangre a la cavidad peritoneal como resultado de los gradientes de concentración entre ambos compartimentos líquidos. Sin embargo, la diálisis peritoneal en general solo se usa temporalmente. A largo plazo es preferible utilizar un flujo directo de sangre a través de una máquina de diálisis renal. La formación de abscesos. La perforación de una úlcera duodenal, la rotura de la vesícula biliar o la perforación del apéndice vermiforme pueden provocar la formación de un absceso, que es una acumulación circunscrita de exudado purulento, es decir, pus. En el receso subfrénico, el absceso puede tabicarse inferiormente por adherencias. La diseminación de líquidos patológicos. Los recesos peritoneales tienen importancia clínica debido a la diseminación de líquidos patológicos como el pus, un producto de la inflamación. Los recesos determinan la extensión y la dirección de la diseminación de líquidos que pueden entrar en la cavidad peritoneal cuando un órgano sufre una afección o lesión. Flujo de líquido acítico y pus. Los surcos paracólicos tienen relevancia clínica debido a que constituyen rutas para el flujo de líquido acítico y para la diseminación de infecciones intraperitoneales. El material purulento, que está formado por pus o la contiene, del abdomen puede transportarse por los surcos paracólicos hasta la pelvis, especialmente cuando el sujeto se encuentra en posición erecta. Así, para facilitar el flujo de exudado hacia la cavidad pélvica, donde la absorción de toxinas es baja, a menudo se coloca a los pacientes con peritonitis en posición sentada, con un ángulo mínimo de 45 grados. A la inversa, las infecciones de la pelvis pueden extenderse superiormente hasta un receso subfrénico situado debajo del diafragma, especialmente cuando la persona está en decúbito. De forma parecida, los surcos paracólicos proporcionan vías para la diseminación de células neoplásticas que se han desprendido de la superficie ulcerada de un tumor y han encontrado en la cavidad peritoneal. Líquido en la bolsa omental. La perforación de la pared posterior del estómago provoca el paso de su contenido líquido a la bolsa omental. La inflamación o lesión del páncreas también puede determinar el paso del líquido pancreático a la bolsa, formando un pseudoquiste pancreático. El corte de la arteria cística. Durante la colicestomía, que viene siendo la extirpación de la vesícula biliar, la arteria cística tiene que ligarse o pinzarse y luego seccionarse. Sin embargo, en ocasiones se secciona la arteria antes de haberla ligado adecuadamente. El cirujano puede controlar la hemorragia comprimiendo la arteria hepática propia cuando atraviesa el ligamento hepatoduodenal. Se coloca el dedo índice en el orificio omental y el pulgar sobre su pared anterior, comprimiendo y dejando de aplicar presión alternativamente sobre la arteria hepática. El cirujano puede identificar las arterias que sangran y pinzarla. Y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias, fue excelente tu plática, muy completa, muy interesante y pues, me gustó. Y gracias por sacarnos del hoyo que nos había dejado esta chica que se retiró de clase C. Sí, no hay problema. Gracias.
¿Quién sigue para la próxima? Yo sigo con vísceras abdominales. ¿Perdón? Yo sigo con vísceras abdominales. Ah, ok. Entonces, pues nos vemos el lunes ya, ¿verdad? Porque es viernes. El lunes nos vemos contigo. Yo les aviso que éramos con ese presente. Ahorita voy a ver eso y espero ya darles una razón pronto ahí por el WhatsApp, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Ándenles pues, muchachos. Gracias, hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Lunes. Hasta el lunes, profe.